Mi nombre es Jaime Velázquez, hoy es 28 de enero del 2014 y daremos inicio al curso Fundamentos del Budismo, clase número 1. Empezaremos esta clase con el programa de estudio de este curso que constará de los siguientes temas: Introducción al Budismo, Vida del Buda, Seres en el Sendero, la Iluminación, Características sobresalientes del Budismo, las 4 nobles verdades, el sendero espiritual, que son los 5 preceptos y los 3 refugios, la ley del Kama, meditación en sus 2 modalidades, Samatha y Vipassana, el origen condicionado y la doctrina de Anatta. En esta clase veremos los 2 primeros capítulos, Introducción al Budismo y la vida del Buda. Esta clase consta de 2 partes. En la primera parte veremos una definición de términos que son de uso común en la enseñanza. La segunda parte tratará sobre algunos aspectos de la vida del Buda. Esta segunda parte la veremos de manera muy general. Parte número 1, definición de términos. Estos son los términos que hemos escogido para dar inicio a esta clase introductoria. Por supuesto que hay dentro de la literatura budista una infinidad de términos, pero creemos que estos son suficientes y apropiados para un curso introductorio como este. Los términos son Buddha, budismo, Dhamma, Sangha, samsara, iluminación, Nibbana y finalmente budismo Mahayana y Theravada. Empecemos entonces con el primer término o la palabra Buddha. La palabra Pali Buddha, B-U-D-D-H-A, y que ustedes pueden ver allí resaltada en amarillo, deriva de la raíz Buddha, B-U-D-H-A, que ustedes ven allí resaltada en verde. Esta palabra significa despertar, iluminar, florecer, conocer. Y la palabra Buddha, B-U-D-D-H-A, es un adjetivo que designa un ser como despierto o iluminado. Como ven, Buddha no es, como quizás algunas personas podrían creer, un nombre propio. Es un adjetivo que designa a un ser como despierto o iluminado. Cuando nosotros decimos el Buddha, estamos diciendo el iluminado, que es el término de uso más común. En resumen, tenemos que Buddha, B-U-D-D-H-A, realmente es un título que designa a un ser, repetimos, como despierto o iluminado. Además de esto, el término tiene otros 2 significados. El primero de ellos, aquel que descubre las verdades por sí mismo, sin ayuda de un maestro. El Buda Gotama no tuvo maestro. Dicho de otra manera, los Buddhas no tienen maestros. Y el segundo significado es aquel que ayuda a los demás a descubrir las verdades que él descubrió. Aquel que por medio de su sabiduría y compasión infinita ayuda a los demás a descubrir las verdades por él descubiertas. Una de las características de los Buddhas es precisamente que no tienen la necesidad de un maestro para alcanzar la iluminación. Ellos alcanzan la iluminación por ellos mismos. El resto de los seres necesitan la ayuda o la guía de un maestro. Necesitan de la enseñanza y de alguien quien les enseñe el camino. Al alcanzar la iluminación por su propio esfuerzo y sin ayuda de ningún ser humano o celestial, los Buddhas son poseedores de una total y absoluta pureza de su mente. Y por esta razón a ellos también se les conoce como los completamente iluminados o los perfectamente iluminados. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas verdades que el Buda descubre? Veamos. Las verdades descubiertas por el Buda fueron las 4 nobles verdades,
el noble óctuple sendero, el origen condicionado, la ley del Kama, la inexistencia del alma o doctrina de Anatta y las tres características de los fenómenos. Veamos brevemente lo que significan cada una de ellas. Las cuatro nobles verdades. Esta es la piedra angular del budismo. Todo lo que el Buda enseñó está contenido dentro de la enseñanza de las cuatro nobles verdades. Estas verdades son la verdad de la existencia del sufrimiento, la verdad de las causas del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. La otra verdad es el noble óctuple sendero, también conocido como el camino medio. Se llama óctuple porque son 8 factores que lo integran. Este es el sendero que conduce al fin del sufrimiento. Es el aspecto práctico de la enseñanza. Anteriormente dijimos que la cuarta noble verdad es el sendero que conduce al fin del sufrimiento. Tenemos entonces que esa cuarta noble verdad es esta enseñanza, el noble óctuple sendero. Tenemos también el origen condicionado. Este es uno de los 2 principios filosóficos fundamentales del budismo. El segundo es la doctrina de Anatta o la inexistencia de un alma o yo imperecedero. El origen condicionado sostiene que todos los componentes físicos y mentales de los seres vivientes son condicionados. Esto quiere decir que todo surge por una condición que le antecede y esta a su vez surge por otra condición y así sucesivamente ad infinitum. En otras palabras, nada existe por sí mismo. La otra verdad es la ley del Kama. Es una ley que todos, o por lo menos casi todos, conocen o al menos han oído hablar de ellas. Es la ley de causa y efecto. Es aquello que uno hace. Son nuestras acciones. La quinta verdad es la doctrina de Anatta o la inexistencia del alma. Como les dije, esta doctrina junto al origen condicionado son los 2 principios filosóficos fundamentales del budismo. La doctrina de Anatta es un principio filosófico que nos muestra la inexistencia de una esencia indivisible y eterna como un yo o un alma. Y las 3 características de los fenómenos. Esta doctrina nos dice que todo lo que existe, que todos los procesos físicos y mentales son impermanentes, que todo está sujeto al surgir y al cesar. Y por ser impermanentes son insatisfactorios y por tanto conducentes al sufrimiento y al pesar. Todos los procesos físicos y mentales, por ser impermanentes, también son insubstanciales, es decir, carecen de una substancia o de una entidad eterna e indivisible. En resumen, estas 3 características son impermanencia, insatisfacción e insubstancialidad. Todos estos temas forman parte del curso y hablaremos de ellos más ampliamente en su momento. Por ahora, solo lo enunciamos con el fin de que ustedes sepan cuáles fueron esas verdades descubiertas por el Buda y también para que se vayan familiarizando con estos temas. Sigamos entonces con el siguiente término: budismo. La palabra budismo comienza a existir, digamos que formal u oficialmente, a partir del año 1816, cuando por primera vez ingresa a la lengua inglesa. El término que hoy en día conocemos como budismo no existía originalmente. Este término fue acuñado por los europeos en el siglo XIX, especialmente Francia e Inglaterra, para referirse a ese vasto movimiento religioso que se extendía por toda Asia. Así que el término budism en inglés, budismo en español, ingresa a la lengua inglesa en el año 1816 y la palabra Buddha
lo hace en el año 1844. Ahora bien, si la palabra budismo fue una creación de los europeos para designar las enseñanzas del Buda, ¿qué término o qué términos se utilizaban antes de que los europeos acuñaran ese vocablo? Tenemos que antes de la llegada de los europeos, las enseñanzas del Buda se designaban de la siguiente manera: Dhamma Vinaya, que significa doctrina y disciplina; Buddha Vachana, que significa la palabra del Buda; Buddha Sasana, que significa el mensaje del Buda; Buddha Dhamma, que significa la enseñanza del Buda; o simplemente, y la más común y conocida, Dhamma, que significa enseñanza, doctrina, verdad. Todos estos términos son los que originalmente se utilizaban y aún hoy en día se utilizan para designar las enseñanzas del Buda, aunque popularmente se conocen como budismo. Así que cuando ustedes vean estas palabras en los textos u oigan de ellas, sepan que se refiere básicamente a la enseñanza del Buda o al Dhamma. Bien, dicho esto, veamos ahora la palabra Dhamma, que es el siguiente término. ¿Qué es el Dhamma? Bueno, ya hemos visto que Dhamma significa doctrina, enseñanza, verdad. Eso que el Buda realizó en el momento de su iluminación. ¿Y qué fue lo que el Buda realizó en el momento de su iluminación? Bueno, ya lo acabamos de ver. Las 4 nobles verdades, el noble octuple sendero, el origen condicionado, la ley del karma, la inexistencia del alma y las 3 características de los fenómenos. Pero hay algo en todo esto que estoy repitiendo que deseo resaltar. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Y es que el Dhamma, además de enseñanza, es todo un programa de entrenamiento. Un programa de entrenamiento diseñado para obtener un estado de pureza que nos lleve finalmente a la liberación del sufrimiento, a la liberación de la rueda de nacimiento y muerte o samsara. Este programa de entrenamiento, por así decirlo, es el noble óctuple sendero. Recto entendimiento, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Por eso es que al Dhamma también se le conoce como sendero. Este aspecto es fundamental en cuanto al significado de la palabra Dhamma. Es fundamental porque es el aspecto práctico de la enseñanza. Es lo vivencial, lo experimental, lo que tenemos que desarrollar. Ahora veamos esta otra definición de Dhamma. ¿Qué es aquello que evita que los seres caigan en estados de aflicción? Aquello que evita que los seres caigan en estados de aflicción, que caigan en el sufrimiento de los ciclos de renacimiento, es precisamente lo que acabamos de decir: la puesta en práctica y desarrollo de este programa. Esto es lo que evita que los seres caigan en estados de aflicción. Cuando se dice que el Dhamma evita que los seres caigan en estado de sufrimiento, se refiere tanto a una vida en particular como al ciclo entero de la existencia. Es decir, al desarrollar estos ocho factores, nos estamos garantizando en el momento presente una vida al menos tranquila, sosegada, libre del remordimiento y libre del pesar. Pero además de ello, nos estamos garantizando después de la muerte un renacimiento en un plano de felicidad. En la medida que desarrollemos estos 8 factores, nos estaremos alejando cada vez más de la posibilidad de renacer en un plano de sufrimiento y a la vez
Nos estamos acercando cada vez más, poco a poco, lentamente, a nuestro objetivo final, la iluminación. Si nosotros quitamos este recuadro de esta lámina, este programa de entrenamiento, ¿qué nos queda? Nos quedan solo palabras, solo conceptos. Más aún, si quitamos los factores 3, 4 y 5, que son recta palabra, recta acción y recta forma de vida, tampoco nos queda nada. Solo conceptos que no nos llevarán más allá de 1 centímetro en el camino de la trascendencia. Sin estos 3 factores, recta palabra, recta acción y recta forma de vida, ningún desarrollo espiritual será posible. Quisiéramos que ustedes reflexionaran sobre esto que estamos diciendo, o mejor dicho, que dice el Buda y que nosotros repetimos. En una próxima clase veremos en detalle lo que significa cada uno de estos 8 factores del noble óctuple sendero. Con respecto a esto, el Buda en el último año de su vida le dijo a Ananda, quien era su asistente personal, lo siguiente: Ananda, cada uno de vosotros tiene que hacer del Dhamma su isla, morar en el Dhamma como su refugio y en ningún otro como su refugio. Con este llamado, el Buda nos muestra la importancia y lo vital que es el Dhamma. Esta es otra reflexión que deseamos que se hiciera. ¿Qué significado tiene este llamado? ¿Qué es lo que subyace en el fondo de esta frase? Por favor, reflexionen sobre eso. Bien, continuemos con la definición de términos. Sangha. Sangha literalmente significa congregación, un grupo o una comunidad de individuos. En este caso nos estamos refiriendo a una comunidad de individuos que siguen las enseñanzas del Buda. Hay 2 tipos de sangha: el sangha noble y el sangha convencional. El sangha noble está constituido por individuos iluminados, hombres y mujeres que han alcanzado la iluminación, cualquiera de los 4 estados de iluminación. Y por eso se les llama nobles, porque han alcanzado un estado de nobleza espiritual, que tiene que ver con la erradicación de las impurezas mentales. Un estado de santidad, para decirlo en un término que es de uso común en todas las culturas. Y tenemos entonces el sangha convencional, que viene a ser la comunidad de monjes y monjas, así como de novicios y novicias, y que pueden ser personas iluminadas o no. Un punto importante acá es que el sangha noble o el sangha de seres iluminados puede estar constituida también por laicos. O sea, que esta comunidad no necesariamente es monástica, a diferencia de la sangha convencional, que está constituida, repetimos, solamente por monjes, monjas, novicios y novicias. Hay un hecho que tenemos que resaltar acá, que es muy importante, que es lo siguiente. A lo largo de 2600 años, el sangha ha sido la institución que ha perpetuado las enseñanzas del Buda. Si no hubiera sangha, nosotros aquí no estaríamos. Por eso tenemos que ser agradecidos con todos esos seres que han conservado y transmitido las enseñanzas durante 2600 años y que aún hoy en día dedican sus vidas para el beneficio de muchos seres. Hacia ellos, hacia los monjes del pasado y del presente, nuestra gratitud, consideración y respeto por traernos las enseñanzas al momento presente. Siguiente término:
samsara. El ciclo de renacimientos. La constante sucesión de nacimiento y muerte. La continuidad de la vida fluyendo ad infinitum. Esto se refiere a la continuidad del ser o de la mente y la materia de una existencia a otra. Es la rueda de nacimiento, vejez y muerte, que se ha repetido indefinidamente desde los tiempos sin principio y a la cual estamos atados. ¿Y qué es aquello que nos ata al samsara? Lo que nos ata al samsara es el deseo. Podemos decir entonces que el deseo, entre otros factores, es la causa primordial del samsara. Del deseo surge el apego, de este surge la existencia, de la existencia surge el nacimiento y con este último viene de nuevo la vejez, la muerte y el consiguiente sufrimiento. Y así permanecemos en este vagar incesante hasta que descubramos y realicemos estas verdades que el Buda descubrió y que ya hemos visto anteriormente. Es el deseo el que produce nuevos renacimientos en el samsara. ¿Y cómo nos liberamos de la rueda del samsara? Si lo que nos ata es el deseo, entonces la fórmula para salir de la prisión del samsara es la erradicación del deseo. Se oye simple, muy simple, pero esa es la fórmula, no hay otra. Sobre esto es mucho lo que hay que decir realmente, pero siendo esta una clase introductoria, no ahondaremos en muchos detalles. Todo esto lo veremos más adelante, en los próximos 2 meses que nos quedan de 10 u 11 clases. Siguiente término, iluminación. La iluminación es la erradicación de las impurezas mentales. Es la realización de las 4 nobles verdades. La erradicación de las impurezas mentales y la realización de las 4 nobles verdades nos lleva a una autotransformación profunda de nuestra naturaleza, la cual es autoinducida. No es por obra y gracia de nadie, de ninguna divinidad o ser superior, ni producto de ningún fenómeno externo a nosotros. En otras palabras, la iluminación la podemos definir como una completa y profunda autotransformación del ser, lo que significa volvernos plenamente humanos, seres humanos de completa pureza, compasión y sabiduría, seres de mentes brillantes, luminosas, lo cual se refiere a una condición de pureza de pensamientos, pureza en las acciones y completa pureza en la palabra, a toda prueba. La iluminación es un despertar. Es un despertar hacia otra realidad, una realidad que escapa a nuestro entendimiento finito, por así decirlo, una realidad libre de todo sufrimiento y de todo pesar. Esa realidad es el nirvana, que es el término que veremos a continuación. Nirvana, el sumum bonum del budismo, el bien supremo del budismo, el objetivo más elevado, el fin de toda existencia. No más nacimiento, no más sufrimiento, no más penas, dolores y angustias. Etimológicamente, Nibbana significa sin deseo. Se compone del prefijo nit, que significa no, y vana, que significa deseo. Por lo tanto, significa no deseo. Anteriormente, cuando vimos el samsara, vimos que el samsara es una condición de deseo. Lo que priva en el samsara, justamente, es el deseo. El nirvana es todo lo contrario, es una condición de no deseo. Por otro lado,
El nirvana no es un lugar, no es una condición, no es un plano, no ocupa espacio, no es una cosa, pero tampoco es la nada. El nirvana es algo que está más allá de la lógica y el razonamiento. Es algo que uno debe de realizar y comprender a través de la propia experiencia, y se logra o se alcanza al erradicar las impurezas mentales, tales como el apego, el odio y la ignorancia. Y estas impurezas se erradican a través de la práctica del Dhamma, específicamente a través de la práctica del noble óctuple sendero que ya hemos visto anteriormente. Siguiente término: budismo Theravada y budismo Mahayana. Theravada. Veamos el término Theravada. Etimológicamente, el término Theravada significa la enseñanza de los bhikkhus o ancianos, o la enseñanza de los teras. Tera, en sentido general, significa bhikkhu o monje, específicamente bhikkhu o monje con más de 10 años de antigüedad. Vada significa enseñanza, palabra, doctrina. Entonces, Theravada es la enseñanza de los teras, la enseñanza de los ancianos o bhikkhus, o también las enseñanzas de los arahants. También tenemos que el término Theravada se utiliza para referirse a la compilación, clasificación y registro oral de las enseñanzas del Buddha, realizada por 500 teras o arahants durante el primer concilio budista, que se llevó a cabo 3 meses después de la muerte del Buddha. Ahora bien, existen dos grandes corrientes dentro del budismo: la corriente Mahayana y la corriente Theravada. Estas dos corrientes, para decirlo muy brevemente, surgen de la primera escisión de la Sangha o comunidad de monjes. Las disputas que se presentaron fueron principalmente por algunas diferencias sobre las reglas disciplinarias. Había un grupo de monjes que querían, relajar ciertas reglas, y otro grupo que deseaba mantenerse adherido a lo que el Buddha estableció y que quedó asentado en el primer concilio. A raíz de estas diferencias se produjo la primera escisión, surgiendo así estos dos grandes grupos: el budismo Mahayana, que nace de quienes querían relajar las reglas, y el budismo Theravada, que fueron los que se mantuvieron adheridos a la enseñanza original del Buddha. Por eso se dice que el Theravada es el budismo originario y homogéneo. El budismo Theravada también se le conoce como el budismo del sur, porque se desarrolló en el sur de Asia: Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, norte de India, Sri Lanka, entre otras regiones. El budismo Mahayana, como podemos ver en esta lámina, también se conoce como el budismo del norte, porque se desarrolló en el norte de Asia: China, Japón, Corea, Tibet, Vietnam. Y una de las características del Mahayana es que no es homogéneo. Es decir, dentro de este grupo encontramos otras ramas como el budismo tibetano y el budismo zen principalmente. En estas láminas vemos la expansión del budismo en sus inicios. El budismo nace y se desarrolla en el norte de India, una región conocida como el reino de Magadha, que es más o menos esta región que está acá aproximadamente. De allí se expande hacia el norte, hacia el Tíbet, hacia China, hacia Corea, Japón. También se expande
hacia la isla de Sri Lanka, y de allí va hacia lo que se conoce como el sudeste asiático, ¿okay?, que es Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya. Aquí hay una imprecisión en esta parte. Hasta donde yo tengo entendido, Camboya tiene una fuerte influencia Theravada, al igual que Vietnam, donde se dice, por lo que he leído, que hay una influencia tanto mahayana como Theravada. Vemos acá que la parte oscura es la influencia del budismo Theravada y la parte más clara es la influencia del budismo mahayana. Bien, con esto damos por concluida esta primera parte de la clase. Continuamos con la clase. A continuación, la parte 2 de esta clase, que es sobre la vida del Buda. Esto lo vamos a ver muy brevemente. Cronología. El Buda nace en una localidad en lo que en este momento o ahora es Nepal, que lo vemos acá, conocida como Lumbini. Nace en el año 623 antes de la era común o antes de Cristo. Antes de alcanzar la iluminación, se le conocía como Siddhartha o Siddhartha Gautama, y como hijo de un rey disfrutó durante 29 años de una vida lujosa, fastuosa y llena de placeres propias de un príncipe heredero. Cuando el Buda cumplió los 29 años, tuvo 4 visiones que le hicieron ver las realidades de la vida. La primera de esta visión fue un anciano. Posteriormente vio a un hombre enfermo. Luego vio a una persona muerta. A partir de este momento, de ver un anciano, de ver un hombre enfermo y de ver un hombre muerto, se percató que la gente tiene que volverse vieja, se enferma y al final tiene que morirse. Se percató de la realidad del sufrimiento y que él, siendo un príncipe heredero, rodeado de lujos, bellas doncellas y placeres, no podía escapar a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. El príncipe Siddhartha reflexionó después de estos 3 signos de la siguiente manera: yo también estoy sujeto a la vejez, yo también estoy sujeto a la enfermedad, yo también estoy sujeto a la muerte. No hay forma de que yo pueda escapar de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Todo aquello que nació, todo aquello que nace en el momento presente y todo aquello que nacerá está sujeto a estas 3 condiciones de vejez, enfermedad y muerte. Luego de esta reflexión, vio el 4.º signo. Vio a un monje mendicante. Cuando vio al recluso, entendió que debía renunciar al mundo con el fin de ayudar a los seres a salvarse a sí mismos del sufrimiento. Y así hizo. Una noche dejó el palacio acompañado de un sirviente, dejando atrás a su esposa, a su hijo, que había nacido justo esa misma noche, y toda una vida fastuosa, llena de lujos y placeres, quedaron atrás. De esta manera,
El Buda inicia su recorrido como un asceta mendicante. Esto se conoce como la noble búsqueda. Esta noble búsqueda dice así: ¿por qué estando yo mismo sujeto a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, al lamento y a las impurezas, busco aquello que también está sujeto a estas condiciones? ¿Por qué estando sujeto a estas cosas, viendo peligro en ellas, busco lo que no nace, lo que no envejece, lo que no enferma, lo que no muere, el no lamento, lo que no es impuro, la perfecta seguridad del nirvana? Esta noble búsqueda termina aquí, en esta localidad llamada Bodh Gaya, en la flecha que vemos en azul. Después de 6 años de intensa vida ascética y prácticas meditativas rigurosas, finalmente el príncipe Siddhartha Gautama se ilumina, alcanzando el estado de Buddha en el año 588 antes de la era común o antes de Cristo, a la edad de 35 años. Después de 45 años de un incansable ministerio, el Buda muere o alcanza el parinirvana en el año 543 antes de la era común, a la edad de 80 años. Aquí, en una localidad llamada Kusinara, la que está identificada con esta flecha color naranja. Entonces, en resumen, el Buda nace en Lumbini, Nepal, en el año 623 antes de la era común. Se ilumina en Bodh Gaya, India, en el año 588 antes de la era común, a la edad de 35 años. Y finalmente muere en India, Kusinara, en el año 543 a.C., a la edad de 80 años. De esta manera hemos cubierto de una manera muy sucinta la definición de algunos términos o vocablos básicos de la terminología budista. Hemos visto también de manera muy resumida las verdades que el Buda descubrió en el momento de su iluminación. Hemos visto una breve reseña, muy breve, del budismo Theravada y Mahayana, y terminamos con algunos aspectos de la vida del Buda. Con esto entonces damos por concluida esta primera clase del curso Fundamentos del Budismo. Será hasta la próxima clase. Ahora pasaremos a la modalidad en vivo para las preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien realizar.